poniéndome la camiseta como ayer. Adelante. Perfecto. Tranqui, Folo. Por ahora no. Vamos a arrancar. Ahí, dale. Bueno, este es un paciente que recibimos en la guardia. Los cirujanos de guardia son los doctores Folonieri y el doctor Caviglia, y los residentes somos, yo soy el más grande, después viene la doctora Tristán y el doctor Sanz. Ya tenemos varios presentados acá con el Folo. Bueno, se trata de un paciente de 34 años, un paciente privado de libertad, que lleva 72 horas de evolución de una ingesta de cuerpo extraño. Ahora hago la salvedad abajo de esto. El mecanismo que sospechamos en ese momento fue una herida cortante en eje visceral del cuello, que venía hemodinámicamente estable después de 72 horas, con una reposición con 2 litros de suero fisiológico y un aporte de oxígeno con máscara de flujo libre a 6 litros por minuto. Esta era la emergencia de este paciente. Ya había consultado una primera instancia que había sido evaluado por otorrinolaringología y había sido dado de alta. En esta instancia el paciente consulta por disfagia, disnea, algún vómito, náusea, sobre todo hematemesis y fiebre. Como dije, después de una ingesta de cuerpo extraño, que él relataba que había sido en la comida y no sabía de qué se trataba. En la primera instancia se había realizado una laringoscopía, como dije, sin evidencia de lesión, y el paciente se había negado en esa instancia a hacerse una videogastroscopía. De la valoración primaria presentaba una vía aérea permeable, como dije, con aporte de oxígeno, presentaba enfisema subcutáneo sobre todo a izquierda, en el eje visceral del cuello, pero sobre todo a izquierda, con una tocada y crepitado. Presentaba un MAP presente bilateral sin estertores, con una frecuencia de 90, sin ningún sangrado ostensible, y una tensión arterial de 120/60. Un Glasgow 15, no presentaba otras heridas, y un índice de shock normal, 0,75. En ese momento fue evaluado nuevamente por otorrinolaringología, quien descarta las lesiones de la vía aérea superior, y pasa a manos del equipo quirúrgico. Se le realiza una radiografía de tórax, que acá la pueden ver, y una radiografía de cuello de frente y perfil. No sé si quieren comentar algo ahí. Nicolás, adelante. No, yo es pregunta, no entendí el mecanismo traumático. Por ahí pusiste, Martín, que tenía una herida de cuello. No. Es una ingesta de cuerpo extraño que se sospecha una herida de alguna parte del eje visceral del cuello, por el enfisema subcutáneo que tenía. No tenía una herida afuera, ningún sangrado ostensible afuera, ninguna herida externa. Bien, ¿y el paciente por qué reconsulta o por qué lo traen de nuevo? Disnea, odinofagia, disfagia, unos elementos de hematemesis y fiebre. Bien. Y ese enfisema subcutáneo que tenía en cuello, ¿no? Guillermo. Bueno, muchas gracias por el caso, muy interesante realmente, y aparte con ese condimento de 72 horas de evolución, pero creo que dada esa evolución, la condición hemodinámica, y aparte de la negativa del paciente de hacerse un estudio endoscópico, creo que el estudio a continuación sería una tomografía con contraste endovenoso y contraste oral. El contraste oral intentaría suplir la falta de la videoendoscopía si el paciente se ha negado. Creo que incluso si el paciente estuviera siendo asistido en un lugar pequeño o de bajos recursos, se lo podría trasladar a un lugar donde hubiese tomógrafo. Bárbaro, gracias Guillermo. A mí me gustaría, yo conozco el caso, porque ya me lo comentaron y no quiero jugar con las cartas vistas, pero a mí me gustaría que alguien en la sala nos contara qué ve en esta radiografía simple, que están bien interesantes y nos están ya mostrando algunos de los signos radiológicos que más nos llevan a complementar la clínica y, como decía Guillermo, ¿verdad? Complementarlo después con nuevas imágenes, como una tomografía computada con contraste. Entonces me gustaría, si alguien en la sala quiere comentar estas radiografías simples. No te apures. Perdón. Si alguien quiere comentar estas radiografías simples. Están todos tímidos. Yo conozco el caso. Quiero comentar, porque no encuentro la manito por aquí. Adelante, doctor. Adelante. En la radiografía simple, en la vía aérea, que es la parte del radio opaca, radio transparente, pero se ve una zona radio opaca, alargada, que coincide con la calcificación del cartílago tiroideo picoideo.
Esto me llama la atención, esa zona alargada, sí. Radiopaca que está dentro de la zona radiotransparente que es de la vía aérea. Hay un cuerpo extraño ahí en la vía aérea. Eso es lo que me llama la atención. Ujú. Gracias. Gracias, doctor. Yo les voy a ser honesto, yo no sé, creo que mi cursor no se ve ahí, ¿no? ¿O sí se ve? ¿Se ve el cursor mío? No, Fer. No, una pena. Bueno, donde está el corchete amarillo que está señalando un sector del cuello en la radiografía de la derecha, si ustedes observan lateralizado ahí, todo ese sector, ahí hay aire, hay enfisema, que se ve claramente. Y Lo de estoy señalando. contralateral también hay enfisema, que va subiendo por delante del cuello de la primera costilla, ¿no? Y en la misma, estamos mirándola de frente, Martín, Perdón. por contralateral, ahí hay también, y ahí contralateral, asciende como siguiendo el eje carotidio, y desciende al tórax, desciende al mediastino, si ustedes lo ven por delante del cuello de la primera costilla, y detrás de la clavícula, lo que sería la derecha del paciente, nuestra izquierda, esa, y del otro lado, ahí está. Bueno, ese es el cuello de la primera costilla, ahí está. O sea que hay aire disecando la logia carotidia, que asciende por el cuello y desciende al mediastino. Entonces uno acá piensa en perforación de víscera hueca, eventualmente gérmenes productores de gas, porque está con fiebre el paciente. Juan Carlos. Esto mismo que, bueno, lo vivimos, yo ya lo tuve oportunidad de vivirlo en otra paciente derivada de un hospital secundario del interior profundo, y esto para mí ya con la imagen constituye una cervicomediastinitis, o sea, en este caso es clara. La otra paciente que tuve fue una paciente que venía con una amigdalitis tratada durante 30 días sin resolver, y tuvo su perforación directamente de la vía digestiva alta. Gracias, Polo. Martín. Bueno, en este contexto nosotros lo que hicimos, como dijo el doctor, solicitar una tomografía computada. El tema del contraste bioral, como habían nombrado hoy, nosotros lo hablamos con los imagenólogos y dijeron que al pasar tan rápido por la parte del tubo digestivo superior era muy poco significativo para ellos y poder visualizar algo. Igual le realizamos la tomografía para poder ver cómo seguíamos. Ahí se ve bien el eje bien disecado, sobre todo a izquierda, a derecha también. Se ven aire y se ve aire a nivel del mediastino. Esa es una con la ventana pulmonar, que se puede ver un poco mejor el aire alrededor del eje visceral del cuello. Y el antecedente del paciente ahí de que tenía un antecedente de becano, como pueden ver en la parte del pulmón, con algunas cavitaciones, etc. Ahí tengo un corte coronal. Lo mismo. Toda una disección de cuello sobre todo este lado, un decolamiento, como se veía en la placa, pero con mucha mejor definición. Nico. Sí, una pregunta porque no llego a ver bien la tomografía. ¿Se ve algún cuerpo extraño en el esófago, en la vía digestiva, en el esófago alto o bajo? Porque lo que interesa ahora, todos sabemos que este paciente hay que operarlo, pero ¿dónde está el lugar de la perforación? Bueno, Si nos orienta el informe, lo que ustedes pudieron ver en la tomografía. Nosotros lo vimos directamente con los imagenólogos, siempre generalmente subimos a ver la tomografía. En este video acá no se ve, pero haciendo mucho esfuerzo los imagenólogos me pareció que había una perforación de la vía digestiva superior, que no era la parte de la vía digestiva de la parte mediastina, la parte torácica. Les podía parecer que había una perforación de la vía digestiva superior. Cuerpo extraño per se no veían.
lo que veían era una probable perforación de la vía digestiva superior. Claro, Guillermo. Porque, Perdón. Sí, Nico. no, perdón. Porque claro, como dijo el Folo al principio, como dijiste vos, Fernando, acá tenemos enfisema subcutáneo cervical, lo que podría orientar a una perforación cervical, pero también tenemos la mediastinitis, el enfisema mediastínico. Entonces, digo, bueno, igual me parece que va a haber que explorar el tórax y el cuello. Ahora, ¿le pedirían una endoscopía? ¿Se podría hacer en este paciente una resolución endoscópica o ya con la evolución hay que hacer algo combinado de hacerle la limpieza quirúrgica del mediastino y del cuello y combinado con algo endoscópico? Buena pregunta. Hago la salvedad, disculpen, hago la salvedad que el paciente se seguía negando la fibrogastroscopía. Por las dudas. Ahí ya te resolvió una duda táctica. Otra cosa, el endoscopista no quería venir a las 2 de la mañana. Guillermo. No, bueno, muchas gracias. Excelente el caso, realmente. Yo creo que coincido con lo que recién decía Nicolás y lo que mencionaba también en el chat. Sabemos que el paciente es quirúrgico, que va a haber que operar el cuello y muy posiblemente el tórax. Y siempre en estos casos uno piensa en dos temas, ¿no? Primero, dónde está la perforación, porque eso nos orienta a los abordajes, si la perforación está en el cuello o en el tórax, pero también influye mucho dónde está la contaminación, porque a veces uno puede tener una perforación en el cuello que uno dice, puedo repararla a través de una cervicotomía, pero la contaminación ya con varios días de evolución ha descendido tanto, porque son mediastinitis descendentes estas, ha descendido tanto que nos vemos obligados a operar el tórax. Y dado que este paciente no admitía la realización de la endoscopía, el tema del contraste sabemos que no tiene la misma sensibilidad. Muchas veces pasa lo que muy bien recién mencionaba el doctor con respecto a el hecho de que el contraste pasa rápido y uno no puede ver bien dónde está la perforación. Bueno, algo que puede ayudar, que alguna vez nos ayudó, es cambiar de posición al paciente, poniéndolo en decúbito lateral izquierdo o derecho, y de esa forma tratando de que dándole varias veces contraste hidrosoluble se pueda apoyar sobre la pared del esófago y podamos ver la fuga. Si eso no resulta, el siguiente paso, si uno quiere, digamos, afinar la puntería con respecto a dónde está la perforación, es darle bario. Eso está reconocido, es válido en las guías, de que si el hidrosoluble no fue confiable o no fue contundente, darle bario, el cual es más pesado y puede llegar a traducir mejor una perforación. Y el tercer paso sería realizar la endoscopía, obviamente con el paciente ya dormido en quirófano, con un paso previo a la cirugía o durante la cirugía, como mencionaba Nicolás, lo cual, bueno, podría salvar la situación de que el paciente no quería hacerse una endoscopía, pero supongo que no quería hacérsela porque significaría dolor, un procedimiento invasivo, y en ese caso, bueno, uno la podría hacer durante la cirugía. Yo ahí había agregado una pregunta en el chat para terminar, con respecto a qué hacer con este paciente si no tenemos la posibilidad del paso de la tomografía, es decir, operarlo, pero en ese caso basarnos en qué. Yo creo que uno volvería a hacer los estudios contrastados que antes hacíamos con la radioscopía, que uno veía en rayos X en directo, en vivo, y en base a eso tratar de tomar una decisión. Sería una decisión más a ciegas, pero si uno no tuviese tomografía, uno pensaría en una cervicotomía izquierda y una toracotomía derecha, nada más que porque uno sabe que son los sitios de donde está más accesible el esófago en el cuello y en el tórax. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Daniel. Sí, muy bueno el caso. La verdad que está muy interesante. Coincido con lo de Guille con respecto al contraste, ¿no? Por ahí hidrosoluble y después bario. Y la ventaja también por ahí del bario es que al ser más denso pasa más lento y se pueden llegar a ver algunos que otras fugas. Con respecto a la endoscopía, nosotros los casos que hemos tenido y cuando son lesiones altas a nivel del crico o faringio o un poquito más bajo, nos dice el endoscopista que por ahí ellos no lo pueden ver porque justo en esa zona pasan el endoscopio de forma rápida, es una zona ciega que le dicen ellos y por ahí no pueden llegar a localizar bien la lesión. Pero en el caso que por ahí identificar la lesión, está bien, sería bueno, pero yo no sé si nos serviría de mucho porque ya lleva 3 días. Si un paciente llevara 6, 8 horas o 10 horas en el cual vamos a hacer una sutura primaria, una reparación, por ahí sí está bueno hacer la identificación del sitio para repararla, pero en este paciente que ya lleva 3 días, que tiene ese sistema importante, debe estar todo contaminado, por ahí ya drenando el cuello, bueno, ya veremos qué cirugía le hacemos, pero no creo que con 72 horas de evolución vayamos a cerrar la lesión, ¿no? La vamos a dejar abierta seguramente, veremos si la encontramos,
la sacaremos, ya veremos qué haremos, pero por ahí no me interesa mucho en ubicarlo exactamente porque el cuello va a quedar drenado y hará su fístula posteriormente, ¿no? Va, mi opinión. Claro. Bárbaro, gracias Daniel. Nicolás. Iba a decir exactamente lo mismo que Daniel, que la perforación de repente hasta sea chiqui, no la encontremos de ninguna manera, no tiene el cuerpo extraño y con 3 días de evolución no me preocuparía tanto cerrarla porque debe ser manteca eso, todos los tejidos se desgarran y todo. Entonces, si no tenemos posibilidad de hacer endoscopía, bueno, no me quiero meter en el tratamiento, esperemos un poquito. Dale, perfecto. Acá en el chat, el doctor Daniel Ayala dice, puede ser que la perforación sea anterior y por ahí pasó un cuerpo extraño que no dejó cerrar esa lesión, la cual ocasionó todo el enfisema. Bueno, ahí estaríamos hablando de una posibilidad de una fístula esófago-traqueal, ¿no? Aerodigestiva. Sería realmente una situación compleja. Vamos a ver. Martín. Bueno. Pará, que Daniel Sánchez levantó la mano. No, perdón, se me fue, perdón. Pero por ahí si tuviese una fístula aerodigestiva tendría más síntomas respiratorios también, ¿no? Tendría tos, claro. varias cosas a nivel bronquial o pulmonar, creo. ¿Polo? Sí, eso que dice Daniel lo pensamos, pero el tipo estaba mejor que nosotros, hablando a las 2 de la mañana sin ningún tipo de problema. O sea, tenía el enfisema, se veía un poco sudoroso, febril, pero buen estado general. O sea, y llamaba la atención el hecho de las 72 horas, ¿no? Durante las primeras 12 horas, 24 horas que estuvo en el penal, no olvidarse que estos enfermos son muy insistentes cuando tienen algún tipo de patología. Lo vio médico y desestimó en primera instancia, ¿no? Él había dicho que le habían dado de comer pollo. Pollo en un penal es básicamente como que estuviera en el Sheraton o en el Ritz. O sea, no, es poco creíble. Pero las segundas 24 horas, hasta las 48 horas del evento, insiste tanto que lo trasladan al hospital y ahí él ya pone sus condiciones donde niega su asistencia total, ¿no? O sea, se niega la fibrogastroscopía. Y ahí después, en tercera instancia, viene al hospital de vuelta para ser revalorado por nosotros en el contexto de lo que es un traslado desde el penal con las custodias en la noche. O sea, es todo un tema logístico que estamos por fuera, pero que bueno, es a la hora que llega este enfermo, ¿no? Llega de noche con imposiciones que nosotros asumimos algunas cosas, pero otras no podíamos corregir. Con respecto a lo que dice el Folo, para que tenga una idea, este paciente fue presentado al mediodía y llegó de noche. O sea, y creo que llegó rápido para lo que es. Bien, adelante, bueno, Martín. Decidimos trasladarlo al bloque quirúrgico para operarlo al paciente. Lo que hicimos fue una cervicotomía longitudinal a izquierda, preesternocleidomastoideo. Ya como pueden ver ahí, pus, ¿no? El cuello todo podrido, para decirlo así nomás. Ya cuando entramos se sentía el olorcito y el cuello todo el cuello infectado. Y lo que pudimos ver, acá señalado con una pinza de sección, es una perforación en el esófago. En esta otra se ve mucho mejor, que yo no sé si llegan a verlo ustedes acá, yo lo puse con un círculo amarillo, para arriba es cefálico, para abajo es caudal, el esófago perforado, y acá nosotros hicimos pasar una sonda nasogástrica que se ve al fondo, no sé si llega a ver bien. Se ve, sí. Una sonda nasogástrica se llega al fondo. Lo que vimos, más allá de la infección grande que tenía a nivel del cuello y la contaminación, lo que pudimos ver es que tenía los labios o sea, los bordes del esófago estaban vitales y sangrantes. Entonces lo que decidimos nosotros, bajo su propio riesgo, como dice la película, es hacer una sutura primaria. Y realizamos una sutura primaria a puntos separados con prolene 5 ceros a nivel del esófago, con una sonda nasogástrica tutorizada una sonda nasogástrica tutorizada, y decidimos dejar un drenaje aspirativo en la logia desde acá arriba hasta acá abajo. Un drenaje, un Blake 19, acanalado, que si tenía que fistulizar, que fistulizara por el drenaje.
¿tá? Y aparte de todo, lo que hicimos fue hacer una yeyunostomía de alimentación, ¿tá? Por si teníamos algún problema con el tema de la alimentación del cuello, de que fallara eso, o que se fistulizara, o que no pudiéramos alimentarlo por la sonda nasogástrica, porque aparte sabemos que estos pacientes se iba a despertar de la anestesia y se va a arrancar la sonda nasogástrica. Entonces decidimos hacer una yeyunostomía de alimentación. Y dejamos... Ahora, antes de que sigas, Martín, el Folo levantó la mano. ¿Folo? Sí, lo que hicimos, luego de haber explorado el esófago y de haber disecado, lavamos el cuello y colocamos el aspirador, un Yankauer hacia el sector distal, hacia el sector proximal. Vimos que no venía más pus directamente, y era como una sufusión de pus en las partes blandas, ¿no? Pero tampoco encontramos una colección directamente. Lo que nos llevó a que esa herida, dijimos, bueno, puede ser reparable. Y a esta altura, abrirle el tórax, por esto que me pareció poco con respecto a las imágenes que veíamos, ¿no? Tanto en la tomografía, parecía más aire que colección purulenta directamente. No jugamos a repararlo en forma primaria. Ya estaba pensando en eventualmente excluirlo, hacer alguna otra técnica sobre el esófago que realmente le iba a caer muy pesada. Bien. Pregunta, ¿hubo alguna razón, o era la del artillero lo que había, por qué escogieron polipropileno como material de sutura y no algo reabsorbible como el PDS o mismo el Bueno, yo después revisando un poco eso, la literatura, capaz que lo mejor hubiera sido elegir un hilo reabsorbible, por un tema de que los hilos irreabsorbibles a nivel del esófago y en el contexto infeccioso no le caen muy bien al paciente. Pero decidimos un Prolene 5.0. Por eso de la noche, como decía el Folo. Sí, a ver, personal que no está muy entrenado, no sabían dónde estaban las cosas. Bueno, tráeme algo, porque teníamos el esófago abierto, digo. Entonces terminamos a las 3 y pico de la mañana reparando con lo que había. Está bien, está bien. Guillermo. Excelente la presentación. Sí, muchas veces uno trata en estos casos, sobre todo cuando hay un proceso inflamatorio avanzado, evolucionado, a veces coloca inclusive la sonda nasogástrica antes porque nos sirve como referencia para ubicar el esófago. Otras veces el esófago se ubica más fácilmente. Y coincido con lo que hicieron porque, si bien uno siempre tiene en consideración la cantidad de tiempo que lleva esa herida, el estado de la herida es muy importante también. A veces uno se encuentra con una herida de 12 horas que está muy mala y se ve obligado a colocar un tubo en T, un tubo en Kerr. Y otra vez uno se encuentra con esto, una herida que lleva 3 días, pero que realmente tiene bordes vitales. Uno siempre trata en estos casos de cerrarla en 2 planos, a veces se puede, a veces no, pero uno trata de cerrarla en 2 planos. Un plano que es el de la mucosa y la submucosa, que es el más fuerte, y otro plano muscular que es más tenue, más débil, porque sabemos que la muscular del esófago es frágil. Y después, bueno, lo que ustedes conocen, esa recomendación clásica de ampliar un poco la herida en los ángulos a nivel de la muscular, porque a veces la herida en la submucosa puede ser más grande que lo que uno ve por la muscular. Entonces uno ampliar la herida en la parte muscular como para que no se nos escape un ángulo y ahí de esa forma hacer el cierre. Después, con respecto al manejo, uno, como bien decía ahí Pablo Babul, intenta colocarle algo encima. Se puede colocar el homoyoyo, que es fácil de cortar y movilizar. El esternocleidomastoideo es un poco más sangrante, más grueso, pero también se podría cortar parcialmente y movilizarlo para tapar el esófago. Es otra opción como para asegurar el resultado. Y después nosotros habitualmente no cerramos en este tipo de cervicotomías contaminadas en ningún plano, solamente la piel y con puntos más separados que lo que estamos viendo en la foto. Le ponemos nada más que, por ejemplo, para una herida como esa, solamente 3, 4 puntos. Después, si el paciente evoluciona bien, uno le puede hacer con anestesia local, terminar de cerrar la herida, pero preferimos que drene hacia afuera. Afortunadamente, yo ahí ponía en el chat que fue un buen arranque, ¿no? Porque encontraron una lesión y era de esófago cervical y tenía buenos bordes. La verdad que no podía ser mejor el panorama a lo que podría preverse. Porque sabemos que aún en el peor de los casos el esófago cervical es totalmente diferente al torácico, mucho más benigno, se fistuliza hacia el exterior, así que eso muy bueno. Y después otra decisión controvertida, perdón que lo estoy haciendo un poco largo, otra decisión controvertida sobre la cual seguramente ahora todos van a opinar, es con respecto a si meterse en el tórax o no. No hay consenso actualmente de cuánta contaminación se puede drenar desde el cuello, cosa que uno siempre hace, uno siempre le mete el dedo por atrás del esternón, desde el extremo caudal de la cervicotomía, porque sabe que ahí puede llegar a meterse 5 o 6 centímetros dentro del tórax y puede drenar, sobre todo con lesiones anteriores.
Ahora, si la colección se vaya más cerca de lo que sería el ilio pulmonar, uno a veces se queda con la duda de si drenó todo. Una cosa que hacemos en ese sentido, cuando optamos solamente por la cervicotomía, es colocar un drenaje que entre por la cervicotomía y mandarlo hasta donde llegue en el tórax. Cosa de tratar de drenar el mediastino anterior superior lo más posible. Pero es un tema controvertido de cuándo agregar o no cervicotomía, o como están haciendo algunos ahora, agregarle una BATS del lado derecho para abrir la pleura y drenar nada más. Bárbaro, Guillermo. Enseguida les doy la palabra a Nicolás y Daniel. Dos consideraciones. Una es esta última que acabas de decir, Guillermo, que les iba justamente a tirárselo al modo de pregunta. ¿Qué lugar le dan ustedes a la BATS por abordaje derecho en este tipo de pacientes? Porque realmente es mínimamente invasiva, permite un acceso al mediastino alto, no implica una toracotomía, y abordados del lado derecho te permite un acceso al esófago supraásigo aórtico, bien cómodo, ¿no? Entonces, con la simple apertura de la pleura mediastinal ahí, y el uso del aspirador, de pronto se puede drenar muy bien ese sector, cosa con la que antes no contábamos, y bueno, era una toracotomía derecha. La otra consideración es, como ustedes bien dijeron, dijo Pablo Babul, y vos lo mencionaste también, Guillermo, el hecho de poder colocar un parche muscular, como acá hay residentes, gente en formación. Quiero destacar que ese parche muscular, que acá podría ser una ayuda, es imprescindible cuando existe una lesión que está en contacto o combinada con lesión de vía aérea, porque si no se coloca el parche, la fístula posoperatoria es casi la regla. Entonces, siempre que exista lesiones combinadas entre tubo digestivo y vía aérea, concretamente entre esófago y tráquea, más allá de la reparación de ambas estructuras, ahí sí es altamente recomendable, y yo diría que es imprescindible, colocar o interponer un parche muscular entre ambos. Esto es válido tanto para el esófago cervical como para el esófago torácico. Las combinaciones de lesiones aerodigestivas exigen la interposición de algún tejido que nos permita, y habitualmente son músculos de la zona. En el caso del esófago torácico, lo que se rota es un intercostal, ¿verdad? Que en ese caso lo que conviene es liberar el intercostal con su pedículo antes de colocar el separador de finoquieto, así no se lo comprime, no se lo aprieta al colocar el separador. Entonces, cuando se inicia la toracotomía, se libera el intercostal de adelante hacia atrás, se lo deja pediculizado hacia atrás, se lo tira para dentro del tórax, se coloca el finoquieto, y después ese intercostal pediculizado se puede utilizar para separar el esófago torácico de tráquea en el sector alto, ¿verdad? Nicolás y Daniel. Sí, excelente, excelente. Creo que se dijo todo. Me parece fundamental dejar un poquito más abierta la herida, como dijo Guillermo, y para tomar la decisión si entramos en el tórax o no, depende más bien de los hallazgos tomográficos y de la impresión que tenga el cirujano, si puede abordar el mediastino superior a través de la cervicotomía, o si no, las consideraciones que hicieron de la videotoracoscopía. Ahí, para entrar al mediastino hay que ligarla o ponerle Hemoloc a la ácigos y drenar el mediastino superior y dejar un drenaje pleural. Yo creo que en este paciente me parece que estuvo bien y que me arreglaría en principio con el drenaje del mediastino superior a través de la cervicotomía. Y lo otro es el tema nutricional. Yo creo que no le hubiera hecho la yeyunostomía, no sé qué piensan ustedes, y creo que le hubiera pasado una sonda nasoyunal siliconada a través de la reparación, y alimentarlo por la yeyunostomía. El problema es que se las arrancan, Nico. Son gente jodida, ¿viste? Claro. Bien, bien. Pensamos Bueno, peor si se arranca la yeyunostomía por el abdomen también, ¿eh? Ah, bueno. Estaba con las esposas, ¿no? Ahí no llegaba. Daniel. Sí, no, muy buena la resolución, sobre todo porque uno, como yo lo había dicho al principio, uno piensa, lleva 3 días, no le voy a hacer nada al esófago, pero más o menos pasa lo que dijo Guillo, uno abre el cuello, lleva un esófago de 6 horas, 8 horas y está todo totalmente destruido, y termina abocando el esófago o derivando el esófago afuera por el método que ustedes quieran. Y por ahí con 3 días también pasa esto, ¿no? Que uno abre y el esófago está bien, los bordes están bastante bien y se decide hacer la sutura y los pacientes andan bien. Nosotros por ahí generalmente le dejamos un poco más abiertos los puntos, y yo le dejo 1 o 2 láminas de goma
como para redirigir la fístula por ahí si se llega a producir, ¿no? Pero está muy bueno el caso. Lo que me gustó por dónde sale el drenaje, ¿no? Justo por la boca del tatuaje. No sé, Polo, si... Ese- Fue la crítica que me hicieron los residentes. Eso Qué fue una detalle. maldad. yo, Qué detalle. yo no lo critiqué en el momento. No, está bien, es arte, digamos. Folo. No, lo que decía Daniel, la condición loco regional, uno pensaba que antes de entrar iba a ser como si fuera papel maché, el esófago, la región, todo iba a estar realmente con un ambiente pútrido, y luego de lavar, y lavar en forma reiterada, copiosa, empezamos a ver y aclararse el panorama, digo, pero esto está bastante bien, mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Y bueno, fue que nos decidimos a hacer la reparación, que la hicimos como pudimos. Plantearse hacer la toracotomía derecha en ese contexto a las 3 de la mañana, con 2 residentes, con personal que no estaba entrenado, que hacer una BATS prácticamente imposible es ahora, ¿no? Che, Folo, Armar toda la sala, entonces digo, Folo, yo te decidí ser interrumpo. conservador. Polo, A con lo dos largo de buenos la, presidentes. a lo largo del Ateneo, has nombrado a la noche como 5 veces. ¿Le temes Es a la que se oscuridad? transforma en el terror. Operar de noche es realmente terrorífico en el hospital a veces. Ah, es distinto, sin duda, es distinto, pero le estás dando mucho color Tiene a su la oscuridad. encanto, Folo. Guillermo, Sí, sí, bueno, coincido con lo que está diciendo Martín. No hay como operar de noche porque todo el hospital está para uno nada más. Pero bueno, a veces aparecen esas dificultades de que falta algún recurso. No, un poco volviendo a lo anterior, creo que está muy bien también la conducta de la cervicotomía porque en el cuello predominaba más el componente infeccioso y siempre está la posibilidad que de pronto si este paciente tiene una evolución tórpida, días después está con fiebre, siempre está la posibilidad de hacer una BATS diferida. Y por ahí se puede organizar ya más con tiempo o con un cirujano de tórax en un horario diurno. Y bueno, si queda una colección residual en miastino que se puede abordar por la derecha, ahí está la posibilidad siempre de hacer un segundo tiempo, digamos. bárbaro. Gracias, Guille. Bueno, Martín, Sigo. Bueno, como dije, la conducta fue la cervicotomía, identificación de la lesión, cateterizamos el esófago a modo de guía, la rafia con puntos separados, el drenaje de Blake y la confección de una yeyunostomía de alimentación. Este paciente fue a CTI. Se mantuvo hemodinámicamente estable durante la cirugía, pero en conjunto con el equipo anestésico se decidió que fuera a cuidados intensivos. te preguntan en el chat cómo estaba el intercambio gaseoso del paciente. Normal, estaba bien. Estaba bien. No tengo la gasometría acá, sinceramente, pero estaba bien. Bien. Y bueno, a modo de... El hallazgo fue el siguiente. Por eso el nombre de la presentación. Lo que tenía eran fragmentos de una bombilla de luz que se lo habían puesto en la comida al paciente. Esto fue lo que sacamos, que ya lo tiene el juez, ¿no? Te cayeron mal las albóndigas de pollo. Bueno, la evolución del paciente estuvo con una intubación neurotraqueal por 24 horas, sin vasopresores, una extubación sin incidentes, estuvo 72 horas en CTI. Se comenzó la nutrición parenteral, enteral por la yeyunostomía, tampoco sin complicaciones, y decidimos retirar la sonda nasogástrica al 5º día. Al 7º día más o menos empezamos con líquidos claros, vía oral. Lo que tenía, hago la salvedad, no me puse acá, pero con el tema que dijeron que los puntos muy juntos, sí, lo que pasó es que empezó a salir un poco de pus entre 2 puntos, yo le saqué 2 o 3 puntos, y la lavé la herida y la dejé con una lámina de guante, y ahí pudo evacuar absolutamente todo. Al 7º día empezamos con líquidos claros, no hubo fístula, y al 10º día empezamos con dieta blanda y se cerró la yeyunostomía. El drenaje ese fue purulento y que se agotó en la evolución, y al día 12 lo sacamos. No tuvo ni elementos clínicos ni paraclínicos infecciosos, este paciente anduvo muy bien, o sea, era muy malo, y se otorga el alta al día 20 sin incidentes. El señor el jueves lo di de alta y está en la cárcel nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Muy buena presentación. Nicolás. Excelente.
Tuve un problema técnico con la computadora y vi que mostraste un cuerpo extraño, pero no entendí, ¿lo sacaron de la cirugía? Exactamente, cuando vimos el agujero en el esófago, por decirlo así, con la ¿Sí? disección tocamos y sonaba vidrio, y ahí pudimos sacarlo. Era una bombita de luz que le habían puesto en la comida. No te Bien. lo contó para guardar el misterio hasta el final. Sí, está bien, está bien. Bueno, excelente. Me llama la atención que hablas de retirar la yeyunostomía, no sé al cuánto día. ¿Qué quiere decir eso? No, perdón, cerramos la yeyunostomía. ¿Pero qué quiere decir cerramos la yeyunostomía? O sea, le puse un tapón de espita y la cerré y lo voy a sacar en la evolución después en la policlínica. Bien, excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Guillermo. Sí, me sumo a los comentarios de Nicolás, felicitaciones, me gustó mucho el manejo, un manejo bien preciso, bien fino, no haciendo ni de más ni de menos. Quería preguntarles con respecto al tema de cuando comenzó con la alimentación por vía oral, si habitualmente en este tipo de suturas de esófago hacen algún tránsito con contraste al 7º día, como igual que en las cirugías programadas, por ahí después de una cirugía por cáncer, se hace antes de que el paciente empiece con la dieta oral. No hay nada, nosotros no tenemos nada protocolizado. Yo lo seguí con un cirujano de esófago gastro, es el doctor Balsanyá, como capaz que lo conocen ustedes, y de acuerdo a la experiencia de él me dijo que prefería no realizar ningún tránsito antes. Y se basó más en la experiencia de él que en otras cosas. Lo seguí que él es grado 4 de Facultad de Medicina, especializado en esófago gastro, entonces lo seguí con él. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, de hecho creo que en el próximo congreso uruguayo de cirugía va a estar a cargo de... Hablar de lesiones cáusticas, un paciente que lo seguí yo con él. Bueno, esos casos son tremendos también. Bien, y un pequeño comentario final, felicitándonos nuevamente. Sí, es cierto, muchas veces cuando uno opera a estos pacientes que tienen perforaciones que llevan muchos días, no siempre se puede encontrar fácilmente la perforación. Y sobre todo cuando está en el tórax. A veces uno opera en el tórax y se encuentra con una mediastinitis importante, pus por todos lados, fibrina, se hace difícil encontrar la lesión, e incluso a veces tampoco ni siquiera dándole azul de metileno por sonda al paciente. Y una cosa que realmente no ha dado resultado, hablando ya no de esófago cervical, que por suerte es un poco más accesible el manejo porque uno lo ve más fácilmente, ¿no? Pero algo que no ha dado resultado varias veces en el esófago torácico con mediastinitis, también por perforación del cuerpo extraño, ha sido, por supuesto, lo número 1 es drenar todos los espacios, el cuello, el mediastino, para que el paciente obviamente pueda salir de la sepsis, y después es la ligadura del esófago cervical. Nosotros hace muchos años que hemos abandonado el uso del esofagostoma, tanto el lateral como el terminal, porque realmente traía más problemas que beneficio, y la ligadura con una poliglactina o un hilo así reabsorbible lento, el Vicryl, el número 1, número 0, un hilo grueso, ligándolo en el cuello, eso nos ha permitido controlar la contaminación cuando la perforación estaba en el tórax, pero no la habíamos podido manejar. Esos pacientes los seguimos y después se repermeabilizó el esófago. Solamente uno requirió una dilatación porque había quedado con una estenosis. La serie es muy chica, son 8 casos, pero los otros 7 anduvieron bien, así que es un recurso como para tenerlo en cuenta cuando se viene difícil, mucha de evolución, y sobre todo, cuando es en el tórax, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Guillermo, muchas gracias por esos tips. Muy bueno. Folo, no sé si querés cerrar el Ateneo. Bueno, después de que habla Guillermo es difícil, pero a esta altura nosotros habíamos visto que la lesión era circunscripta, estaba bien los bordes, era reparable, fue lo que hicimos, y nos quedamos con la duda de colocar eventualmente un segundo drenaje. Como estaba tan bien, cerramos, dijimos, bueno, mañana eventualmente vendremos otra vez si esto se complica, y entrará el equipo de cirugía torácica eventualmente, pero nada, el enfermo, como dijo Martín, al pasar sería muy malo porque está vivito y coleando y anda por ahí en el penal, o sea que a esta altura solamente estará tomando sopa, me imagino, pero bueno, nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. Está Nunca comiendo pensé pollito. iba a encontrar vidrio. Yo pensaba en una espina de pescado, en un pedazo de hueso de pollo, pero no vidrio picado, o sea que realmente debe ser muy malo para que le den ese tipo de dieta. Guillermo. Perdón, no quiero robarle más tiempo, solamente un comentario muy breve a propósito de estos casos que siempre son difíciles para el abordaje. Ayer tuvimos un caso en la guardia con la doctora Potes, y lamentablemente no vamos a llegar a presentar el caso porque el paciente falleció,
pero que era un paciente que tenía varios días de evolución, añoso, diabético, y aparentemente a punto de partida de una osteomielitis de la clavícula derecha, porque en la tomografía vimos la clavícula derecha que estaba totalmente aireada por dentro, un cuadro raro. Había hecho una infección en el cuello con gas y una infección en el mediastino con gas, todo predominando del lado derecho. Paciente en shock séptico, refractario, muy grave condición, lo llevamos a quirófano, se hizo una intubación selectiva y íbamos a hacer en forma simultánea un abordaje del cuello, pero por el lado derecho, porque en este caso no sospechamos una perforación del esófago, siempre decimos que el esófago cervical uno lo aborda por la izquierda, pero acá realmente el gas, la infección predominaba del lado derecho porque parecía provenir de un foco de osteomielitis de la clavícula derecha, ¿no? Es un caso menos habitual de cervicotomía derecha. Y por supuesto, al mismo tiempo, en forma concomitante, íbamos a hacer en las mismas posiciones de cúbito dorsal para agilizar los tiempos operatorios una toracotomía derecha para el drenaje de la pleura. No por BATS, sino abierta porque el paciente estaba muy anormal hemodinámicamente. Lamentablemente, en el momento de la inducción anestésica, hizo un paro y no lo pudimos reanimar, así que bueno, ese fue el final. Pero bueno, un poco viene como ejemplo de las dificultades que a veces uno tiene con estos abordajes, ¿no? Muchas gracias. Sin duda, sin duda. Paciente harto más grave, sin duda. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación. Excelente, Martín. Gracias por los aportes. Y gracias a todos por acompañarnos en este Ateneo. Nos encontramos el sábado que viene. Buen fin de semana. Nos vemos en Punta del Este, Fernando. Buen fin de Antes nos encontramos en Punta del Este, es verdad. Feliz día Abrazo para a todos. Hasta luego. Estamos en contacto, Daniel. Dale, Pablo. Chao.